Bueno, hola chicos. La idea de este PowerPoint es que, bueno, se los pueda explicar yo, dado que este jueves, por una cuestión personal, no voy a poder darles la clase de manera virtual como la veníamos haciendo y no quería que se queden solo con el módulo y lo que trabajamos en el Classroom. Así que, bueno, decidí armar este Power grabado para que ustedes lo puedan visualizar y también puedan tener acceso a él en el momento que lo requieran. Así que vamos a dar inicio a esta clase que sería la que corresponde al 24 de junio del 2021, día jueves. Bien, primero vamos a recordar algunas cuestiones. El llamado Oriente Próximo o Cercano Oriente es, para la cultura occidental, el origen de su civilización. Las sociedades de la antigüedad surgidas en este espacio fueron muy diversas y complejas y tuvieron que adaptarse a variedad de ambientes y situaciones políticas. Algunas, como la civilización egipcia, que es una de las que vamos a ir hablando en el transcurrir de las clases, trascendieron por su cultura y otras no fueron tan conocidas, fueron también fundantes para reconstruir el pasado de la humanidad. Bien, acá les dejo un mapa que, bueno, es muy similar al que habíamos visto anteriormente. Tengan en cuenta este mapa, esta zona de la medialuna fértil de la que hablamos la clase pasada y la importancia que tenía y el por qué se llamaba medialuna fértil. Por ahí no concordamos en que tenga forma de medialuna, pero sin su fertilidad. Y como habían dicho ustedes, es muy importante en esta zona, sobre todo estos ríos que vemos marcados ahí. A ver si puedo con el lápiz. Tenemos acá el Tigris, bueno, no tengo mucha, el Éufrates y acá el río Nilo en Egipto. Es importante que tengamos en cuenta que tengamos bien presentes estos ríos, porque como habían dicho ustedes mismos, estos ríos son importantes para la fertilidad. Recordemos que la agricultura y la ganadería se van a desarrollar en esta región del mundo y es importante porque luego va a trascender a los diferentes territorios. Es importante también que tengamos en cuenta el factor de lo que son los desiertos por su falta de agua, como habíamos hablado anteriormente. En esta zona se destacan principalmente estos dos valles aluviales, el del río Nilo, acá tenemos en Egipto, y el de los ríos Tigris y Éufrates, que formaban la Mesopotamia asiática. Se ubican las mesetas de Irán al este de Anatolia, por acá, al norte y de Arabia al sur de la Mesopotamia. Los desiertos abundan en esta región como los de Libia, Siria y Arabia, que tenemos todas estas regiones así, que son regiones desérticas. Bien, es importante que tengamos en cuenta estos desiertos por la falta o la imposibilidad de acceso al agua y por lo tanto a la agricultura y la ganadería. Esta variedad de paisajes que se van a ir fomentando llevarán a cabo lo que es la diversificación de las producciones que vamos a ir viendo y el intercambio de productos de un área a la otra. Las zonas de montaña proporcionaron maderas y minerales, los valles hicieron posible el cultivo de cereales, de frutos, y lo que respecta a las zonas áridas, eran zonas donde se daba la crianza de animales, en sí lo que es la agricultura, la ganadería, perdón. En la zona este de la región, lo que es el mar Mediterráneo, que lo vemos por acá, si lo puedo marcar de manera más prolija, fue una excelente vía de comunicación entre las culturas del Egeo, Anatolia y lo que es Egipto. Bien, tengan en cuenta y tengan presente siempre este mapa, sobre todo por la importancia de los ríos. Tengan en cuenta lo que es los desiertos, la imposibilidad de acceso al agua,
Por ello, las culturas o estas culturas que nosotros vamos a ir viendo siempre se van a ubicar en zonas muy cercanas a los ríos y es ahí donde vamos a ver los desarrollos de las primeras culturas o las primeras civilizaciones antiguas. Seguimos. Bueno, acá les preparé los grandes cambios a partir de la agricultura y la ganadería. Como habíamos hablado en la clase anterior, los ambientes presentaban ríos de gran importancia para el desarrollo de la agricultura y de la ganadería. No por nada estos grupos se asentaron en esa región. Había zonas de poca fertilidad, que pueden ser estas zonas donde tenemos desiertos, en donde fue necesario sí o sí crear un sistema de regadío que permitiera hacer de esas tierras algo fértil, donde la sociedad pueda desarrollar tanto la agricultura como la ganadería. Yo les marqué acá una imagen a modo ilustrativa de estos sistemas de regadío. Cuando hablamos de estos sistemas de regadío hablamos de sistemas que permitan en zonas que no tenemos acceso al agua poder generar un acercamiento de la misma. Esa es quizá una imagen más verdadera, podríamos decir, en donde podemos ver representado este sistema de regadío. Bien, al sur de la Mesopotamia se van a localizar los pantanos de Irak. En esta zona había cañas y juncos que se usaban para la construcción de techos de vivienda y la fabricación de cestería. Además, de allí se obtenían animales como peces, aves y cerdos salvajes. También habitaban ovejas, cabras, asnos, que luego serían domesticados. Algunos pantanos y humedales fueron drenados y utilizados como áreas de cultivo. En esta zona va a crecer la palmera de datilera, que es la imagen que vemos ahí abajo de dátiles. Es útil por sus frutos y también por su tronco y hojas que eran utilizados para la construcción de viviendas. Esto volvemos a lo que hablamos las primeras clases que nos encontrábamos de cómo el hombre modifica y utiliza el ambiente y diferenciábamos. ¿Se acuerdan esa imagen de evolución que habíamos visto? Creo que fue la primera vez que nos encontramos, de cómo el hombre antes quizá modificaba de una manera más amigable el ambiente o la modificaba para hacer o para hacerle útil. Bien, la construcción de viviendas, de cesterías, lo que es la domesticación de plantas y animales y la importancia que ésta tenía, no como una cuestión más actual en donde se hace un uso extensivo de los mismos, sino como una cuestión más de necesidad, es decir, utilizo lo que necesito, a diferencia de quizá en la actualidad que siempre se hace un uso extensivo de la agricultura, de la ganadería, los recursos que la naturaleza nos provee se utilizan de una manera poco amigable, por eso vemos, por ejemplo, la desertificación, la contaminación, etc. Entonces esta cuestión con el ambiente, esta utilización de los medios naturales, va a ser desde épocas primitivas, va a ser hasta la actualidad y va a continuar siendo. Esto no hay un cambio, solo que quizá el cambio va a ser la utilización o la forma en la cual lo utilicemos. Volviendo a los dátiles, esta planta crecía naturalmente a orilla de los ríos porque necesita gran cantidad de agua. Luego comenzó a cultivarse en otras zonas con sistemas de riego. Vemos la importancia que tenía este elemento que nos provee la naturaleza para esta cultura. Por algo se utilizaron sistemas de riego para hacer que puedan utilizarse en regiones por ahí más alejadas a los ríos. También el trigo y la cebada eran cereales que en principio crecían de forma salvaje, pero luego se empiezan a utilizar técnicas que permiten aumentar la producción y se van a convertir en la base de la alimentación y del intercambio. Bien, sedentarización. Al cubrirse los ciclos de cultivo, si se acuerdan, yo en una clase les comenté este ciclo de cultivo y la importancia. Y yo les decía que se imaginen
un cuadrado de tierra, por ejemplo, ¿no? En ese cuadrado de tierra lo tenemos que dividir en 3. Un espacio va a estar vacío para que la tierra tenga su recuperación. Otro espacio va a estar cultivado y otro espacio va a estar finalmente próximo a la cosecha. De manera que una vez que cosecho, el espacio que tenía vacío, que la tierra se estaba recuperando, pueda sembrar. Y el espacio cultivado, en el momento que ya sembré, ya pasa a ser espacio de cosecha. Y el tercer espacio que antes estaba cosechado y que luego saqué la producción, ese espacio vamos a dejarlo descansar. Este es el ciclo de cultivo. Al descubrirse estos ciclos de cultivo, se demandaba una mayor cantidad de personas dedicadas al trabajo. ¿Por qué? Porque cuanto más produzcamos y más conocimiento de producciones y de ciclos de cultivo tengamos, mayor va a ser la producción que podamos sacar. Es decir, necesitamos más gente dedicada al trabajo. Por lo tanto, cerca de las zonas de siembra van a ir surgiendo las primeras sociedades más importantes. Ahí vemos la imagen nuevamente de la siembra y del río. Estaban, recuerden siempre, cerca de ríos por la importancia que el agua tenía para el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, y por tanto el desarrollo de una población, una cultura y una civilización. Bien, incremento de la población. Tengamos en cuenta que al haber más producción hay más alimento. Y al haber más posibilidades de alimento, la población va a reproducirse, va a ir creciendo poco a poco. De esta población en crecimiento van a ir surgiendo las diferenciaciones sociales, es decir, cada uno va a tener un rol dentro de la sociedad. En el caso del rol de los niños, van a ser importantes sobre todo en lo que es las tareas de agricultura. Y el rol de los adultos también, aunque van a ser muy importantes porque van a ser quienes lleven adelante las tradiciones y creencias que se forjarán en estas primeras sociedades. A su vez, estos cambios van a llevar inminentemente a la transformación del espacio, tal y como lo vemos en la imagen, en donde vemos un espacio que va a ir siendo modificado conforme pase el tiempo, tendrá una importancia y un ordenamiento particular, o sea que el espacio va a ser utilizado y va a ser coordinado y organizado de acuerdo a la importancia que tenga. Y esta modificación va a ser constante. Las nuevas ciudades que se van a ir conformando conforme al aumento de la población van a tener murallas defensivas, como vemos en esta imagen, que es la que me surgió más representativa de lo que estamos hablando. Se van a dividir en barrios donde vivían habitantes según las tareas que van a realizar, es decir, si sos artesano, funcionario o si sos comerciante. También van a contar con espacios abiertos que utilizaban para los intercambios comerciales, porque esta idea de intercambios comerciales va a ir surgiendo y va a ir aumentando. Yo no me acuerdo quién, una de las clases me preguntaba sobre si tenían economía, esto de los trueques y los intercambios, era su método de economía, y eso va a ir creciendo y a futuro va a generar conflictos, y ni hablar en la actualidad, ¿no?, con lo que es la economía. Además, vamos a ver que tenemos espacios públicos donde van a realizar ceremonias, van a haber templos que a veces sirven de graneros y depósitos para la comunidad y otras para cuestiones religiosas. En las ciudades linderas a ríos que son navegables van a haber puertos para recibir los productos transportados por las balsas y cerca de ahí se van a ubicar los depósitos para estos productos. Bien, para que puedan ser comercializados y distribuidos de una ciudad a otra, de una comunidad a otra, de una aldea a otra. Las clases privilegiadas van a vivir en barrios exclusivos o en el palacio, como lo vamos a ver bien representativo en Egipto. Este palacio va a ser la residencia del rey o del príncipe o del jefe supremo que haya en esa comunidad.
Ahí se van a alojar, además de la familia real y sus allegados y las personas que trabajan, los funcionarios, los soldados, sirvientes y esclavos que se van a ir dedicando a sus diferentes o respectivas tareas. Bien, aumento de producción y comercio. Como veníamos hablando, van a surgir también nuevas herramientas. Estas nuevas herramientas van a permitir tener una mayor facilidad a la hora de producir, ya sea teniendo en cuenta la agricultura o herramientas que me permitan trabajar con la ganadería. Estas herramientas, a su vez, y el aumento de la producción van a generar un aumento de la población. Este aumento de la producción, que es va a crear ese futuro excedente, como hablábamos, aquello que sobra de mi producción, que no es necesario que la utilice, va a ser parte de mi excedente. Entonces, este aumento de la producción va a generar un excedente que va a ser guardado en caso de necesidad futura. Y a su vez este excedente va a ser utilizado para los intercambios. Bien, me sobra, eso lo puedo intercambiar por otra cosa que me falta. Este intercambio va a ser muy particular de este periodo. El intercambio de una comunidad a otra, de una aldea a otra, de una ciudad a otra, va a ser importante. A su vez ese intercambio no solo va a generar comercio, sino que va a generar relaciones particulares entre los diferentes grupos, que a veces van a ser relaciones o en donde no va a haber conflictos, pero a veces van a ser relaciones donde van a mediar el conflicto. Yo les había dicho que en todas sociedades, sea primitiva o sea actual, el conflicto va a ser parte. ¿Por qué? Porque la sociedad es compleja, somos seres sociales con pensamientos, creencias completamente distintas, y el conflicto va a ser parte de esta sociedad. Es imposible que no exista conflicto dentro de una sociedad. Puede que ese conflicto sea menor o sea mayor, pero el conflicto va a estar siempre latente. Y en estas sociedades primitivas vamos a ver que el conflicto va a ser parte y va a llevar muchas veces a enfrentamientos. Bien, desarrollo de la alfarería y los tejidos. Yo le puse una imagen un poco actual de un museo y lo que es la alfarería ahí. Se van a fabricar nuevos recipientes y va a haber un mayor aprovechamiento de las lanas de animales. Va a surgir los telares, que vemos ahí algunos ejemplos en las imágenes de lo que se va a poder producir con esos telares. Con este desarrollo de la alfarería y de los tejidos van a empezar a fabricarse recipientes y estatuillas de cerámica que van a estar decoradas, que van a ser utilizadas para almacenar alimentos, para almacenar agua o productos líquidos o para rituales religiosos. Van a ser de múltiple uso. Se va a aprovechar la lana de los animales domésticos y ciertas fibras vegetales para confeccionar tejidos de uso diverso. Esos tejidos, importancia en lo que es la vestimenta también, ¿no? También se van a inventar instrumentos que van a facilitar las labores, tales como el torno, que permitió la fabricación de objetos de cerámica, los usos y los telares. Al principio estas tareas eran realizadas por todos los habitantes y nos remontamos quizá a un ejemplo de estas culturas paleolíticas, que era un grupo muy pequeño y que todos realizaban una tarea, quizá estaba medianamente dividida, pero todos tenían una labor. Pero acá vamos a ver cómo se van a ir cada uno de las personas que conformen esa sociedad, esa cultura, que van a ir teniendo actividades particulares. Cada uno se va a destacar en una actividad particular. Entonces vamos a ver artesanos, vamos a ver otros que se dedican al comercio, otros que se dedican a la agricultura, otros a la ganadería, otros van a trabajar en el templo, y vamos a tener al rey, que va a ser el rey o soberano, que va a ser quien maneje o el que tenga el poder absoluto dentro de estas culturas.
Y bueno, inminentemente van a ir surgiendo nuevas relaciones sociales. Estos nuevos trabajos generaron lazos entre los diferentes grupos. Se presentaron trabajos cooperativos entre la comunidad y aldeas vecinas. Acá vemos este ejemplo de la jerarquización. ¿Por qué surge la jerarquización? Porque era necesario, al aumentar la población, al aumentar la productividad, al aumentar los múltiples trabajos que van a ir surgiendo, es necesario que haya una coordinación. Y en esa coordinación inminentemente van a haber nuevas autoridades. Estas nuevas autoridades van a llevar a la jerarquización. Es decir, que tenemos siempre el ejemplo de la pirámide en la jerarquización, donde en la base acá vamos a tener los esclavos, luego los agricultores, pastores, pescadores, después vamos a tener los propietarios, los altos funcionarios, los sacerdotes y el rey. Cada uno de ellos va a tener una especialización y como vemos cada uno de ellos va a tener más poder que otros. Por ejemplo, vamos a ver en el ejemplo de Egipto o de Roma, si alcanzamos a ver Roma, como los esclavos, por ejemplo, no tenían derechos, no eran ni siquiera considerados civiles, como si lo van a hacer los altos funcionarios, que van a tener derechos, van a ser parte de la sociedad, van a ser denominados como civiles, por tanto van a tener un montón de derechos que los esclavos ni siquiera lo van a tener porque no van a ser considerados ni siquiera como personas. Y acá vamos a ir finalizando con esta clase. Bueno, tienen en el módulo, que vamos a ir continuando con ese módulo, a pesar de que no nos vemos por videollamada, no podemos tener quizá un intercambio, vamos a ir continuando con ese módulo y tenían una actividad planteada, si mal no recuerdo, en una imagen que tenían que interpretarla en caso de que ustedes fueran llamados a identificar una figura de Egipto y lo que me quería decir con esa figura, si eran cazadores recolectores, si eran agricultores, a qué hace referencia la imagen, no esta imagen que tenemos acá, sino la imagen que tienen en el módulo que corresponde a esta fecha. Y bueno, también tienen la lectura para ir acompañando. De todas maneras, si ustedes tienen dudas, si tienen, quizá les causó curiosidad algo de lo que fuimos viendo, o nos veremos el lunes y consultamos ahí, o me pueden escribir y despejamos esas dudas, no se queden con las dudas. Así que bueno, vamos a dar por finalizada esta clase de hoy. Nos estaremos viendo nuevamente, esperemos que en el aula, y si no a través de las cámaras. Espero que anden bien y les mando un saludo. Chao.